La pantalla de mi teléfono se iluminó en la oscuridad. Eran exactamente las 2:44 de la mañana. Número privado. Pensé que era spam. Quizás un número equivocado. Contesté de todas formas, como uno lo hace cuando está medio dormido y no piensa con claridad. Me puse el teléfono en el oído. Y escuché una respiración. No silencio. No estática. No la voz de un desconocido. Mi propia respiración. Mi ritmo exacto. La forma en que respiro cuando estoy solo en un cuarto tranquilo, lento, superficial, apenas perceptible. Viniendo del otro lado del teléfono. Vivo solo en un departamento pequeño. Cuarto piso. Edificio viejo. El tipo de lugar donde conoces cada sonido de memoria, las tuberías a medianoche, el elevador al fondo del pasillo, el crujido específico de tu propia puerta. Sé cómo suena mi departamento cuando está vacío. Esa noche, no estaba seguro de que lo estuviera. Todavía no entiendo completamente lo que pasó. He tratado de explicármelo 100 veces. Cada vez la explicación se queda corta. Así que solo te voy a contar lo que recuerdo. En orden. Desde el principio. Y si tu teléfono suena esta noche a las 2:44 de la mañana, déjalo sonar. Confía en mí. El departamento es pequeño pero lo he hecho mío. Una recámara, una sala, una cocina que cruzas en 4 pasos. El baño está al final de un pasillo corto. Una ventana en la recámara, una en la sala, ambas dan a la calle. Cuarto piso. Sin elevador de este lado del edificio. Las escaleras son de madera y hablan cuando las usas, cada escalón tiene su propio sonido, su propio crujido particular. Después de unos meses dejas de escucharlo. Se vuelve parte del fondo, como el zumbido del refrigerador o las tuberías tronando pasada la medianoche. Llevaba 8 meses viviendo ahí. Ese martes en la noche terminé tarde el trabajo. Pedí comida. Me la comí en el sillón. Estuve scrolleando el teléfono sin leer nada. No tenía suficiente sueño para acostarme. No tenía suficiente energía para hacer algo útil. Como a las 11 de la noche preparé té. Me senté en el sillón cerca de la ventana. Afuera la ciudad hacía sus cosas de madrugada, tráfico lejano, faros ocasionales barriendo el techo, esa quietud urbana específica que no es realmente silencio pero se siente como tal. Tenía un libro en el regazo. No lo estaba leyendo. Como a la medianoche noté que la batería del teléfono estaba baja. Lo enchufé junto al sillón. Pantalla hacia arriba. Como a las 12:30 finalmente sentí sueño. Fui a la cocina a enjuagar mi taza. Y fue entonces cuando lo vi. En el piso de la cocina, justo en el centro, donde siempre camino, una pequeña mancha húmeda. Redonda. Como del tamaño de mi palma. No había derramado nada. No había traído nada del exterior. Miré al techo, seco. Sin goteras. Sin explicación. Agarré papel y lo limpié. Sequé el piso. Me quedé parado un momento mirando el lugar. Luego me dije que no era nada y me fui a dormir. Lo último que hice antes de dormir fue revisar el teléfono. El registro de llamadas estaba abierto. Yo no lo había abierto. Mostraba un número que no reconocía. Una llamada saliente de 3 noches atrás. 4 minutos con 20 segundos de duración. No tenía ningún recuerdo de esa llamada. Cerré la app.
Puse el teléfono boca abajo. Me dije que lo revisaría en la mañana. Me dormí. No lo revisé en la mañana. Eso fue un error. El miércoles fue normal. Trabajo, llegar a casa, hacer comida. El departamento era el mismo. Los mismos sonidos. La misma luz. La misma sensación de un espacio que te pertenece solo a ti. Excepto que seguía notando cosas. Cosas pequeñas. El sillón estaba en un ángulo ligeramente diferente. Solo unos grados. No como yo lo dejo. El gabinete de la cocina encima de la estufa, el que nunca uso, estaba abierto como 2 centímetros. Yo cierro todos los gabinetes. Siempre. Es de esas cosas automáticas. Lo cerré. No le di mucha importancia. Esa tarde estaba lavándome los dientes y la luz del baño parpadeó. Una vez. Rápido. Luego estable otra vez. Miré mi reflejo en ese medio segundo de oscuridad. Por ese instante, mi reflejo se veía mal. No diferente. No aterrador. Solo ligeramente retrasado. Como si hubiera tardado una fracción de segundo en alcanzarme. La luz se estabilizó. Mi reflejo era normal. Me fui a dormir. El jueves en la mañana revisé el registro de llamadas. Ese número otra vez. Pero ahora había 2 entradas más que no había visto antes. El mismo número. De más temprano en la semana. Una de 3 minutos. Otra de casi 6. 3 llamadas. Todas salientes. Todas desde mi teléfono. No tenía ningún recuerdo de ninguna. Me quedé sentado en el borde de la cama mucho tiempo. 2 cosas ahora. Las llamadas que no recordaba. Y un reflejo que se movió un instante tarde. Me dije que una tenía una explicación simple. Me dije que la otra era solo la mala luz. Casi me lo creí. Casi. Esa tarde fui al baño. La misma luz parpadeando. Me paré frente al espejo un minuto completo sin moverme. Nada se movió. Nada cambió. Pero la quietud se sentía mal. Como si hubiera entrado en algo que acababa de detenerse. Jueves en la noche. Tarde. Ya estaba en cama cuando lo escuché. Desde la cocina. Un sonido suave. Como una uña arrastrándose lentamente sobre una superficie dura. Una vez. Luego silencio. Luego otra vez. Me quedé completamente quieto. Ojos abiertos. Mirando el techo oscuro. Una vez más. Luego nada. Me levanté. Caminé por el pasillo hacia la cocina. El piso frío bajo los pies. El departamento completamente oscuro excepto por la luz de la calle que entraba por debajo de la puerta principal. Llegué a la entrada de la cocina. Puse la mano en la pared. Encontré el apagador. Mis dedos descansaron sobre él. Me quedé parado ahí un largo momento. Luego encendí la luz. Estoy sentado en la mesa de la cocina ahora. Una taza de agua frente a mí. Fría. Sin tocar. No sé cuánto tiempo llevo aquí sentado. No había nada en la cocina. Eso es lo que te voy a decir. Pero llevo sentado en esta mesa, reviso mi teléfono, 40 minutos. 40 minutos.
Solo en una cocina iluminada a las 2 de la mañana con un vaso de agua que no recuerdo haber servido. La silla de enfrente está jalada. Yo siempre meto las sillas. Empecé a hacer preguntas sobre el edificio. La señora que administra el cuarto de lavado en el sótano lleva más tiempo aquí que nadie. 12 años. Sabe qué tuberías hacen qué sonidos y qué ventanas se atoren en invierno. Bajé un sábado en la mañana. Lo mantuve casual. Pregunté si alguien había tenido problemas con la electricidad en el cuarto piso. Luces parpadeando. Ese tipo de cosas. Me miró. No con sospecha. Con más cuidado. Como si estuviera decidiendo algo. Dijo que el edificio era viejo. El cableado se pone así. Luego dijo, la mujer que tenía tu departamento antes que tú, ella también se quejaba de cosas. Pregunté de qué tipo de cosas. Dijo, cosas raras. Llamadas que no hacía. Sonidos en la noche. Decía que el departamento se sentía como si la estuviera observando. Volvió a doblar su ropa. Me quedé parado ahí. Llamadas que no hacía. Subí. Me senté en la mesa de la cocina. Abrí el registro de llamadas. 3 llamadas salientes a un número que no reconocía. Y ahora, cuando lo revisé más de cerca, vi algo que había pasado por alto antes. También había 3 llamadas a mi hermana. Todas alrededor de las 9 de la noche en diferentes días. Todas de 2 a 3 minutos de duración. No tenía ningún recuerdo de haberla llamado. Le marqué. Contestó al segundo timbre. Le pregunté si le había llamado recientemente. Silencio. Luego dijo, 3 veces. No decías nada. Solo respirabas. Pensé que estabas pasando un momento difícil y no querías hablar. Dije, ¿te llamé? Dijo que sí. Le dije que lo sentía. Le dije que había estado estresado. Colgué. Me quedé sentado en la mesa con el teléfono en las manos. Le había llamado a mi hermana 3 veces. Sin decir nada. Solo respirando. La misma respiración que había escuchado en la llamada del número privado. Mi respiración. Mi ritmo. Mi voz antes de convertirse en palabras. Y entonces encontré el recibo. Estaba en el buró. Doblado una vez. Del tipo que sale de una máquina en una tienda de conveniencia. Fecha, hace 5 días. Hora, 2:58 de la mañana. Una botella de agua. Un encendedor. Yo no fumo. No tenía ninguna razón para comprar un encendedor. Le di vuelta al recibo. Por detrás. Mi letra. Mi letra exacta, conozco cada curva e inclinación. 4 palabras. Ya sabe cómo es tu voz. Lo leí 3 veces. Yo había escrito eso. En los minutos que no recordaba. Después de una de las llamadas. Había sabido algo. Había tenido suficiente miedo para anotarlo. Lo había dejado donde lo encontraría. Y luego lo olvidé completamente. El viernes en la noche no dormí. Todas las luces encendidas. Teléfono en la mano. Registro de llamadas abierto. Repasé todo. Conté las llamadas. Sumé los minutos. Entre todas las llamadas que no recordaba, había estado en línea un total de casi 22 minutos. 22 minutos respirando en un teléfono.
dándole exactamente lo que necesitaba. Mi ritmo, mi cadencia, mi silencio, mi exhalación específica cuando estoy quieto en la oscuridad. Un mapa completo de mi voz en reposo. Y luego pensé en las llamadas a mi hermana. Había usado mi teléfono, mis contactos, su número. Pero yo no tenía ningún recuerdo de haberlo hecho. Lo que significaba que algo más lo había hecho. Algo con acceso a mis manos, a mi teléfono, a mis movimientos. Mientras yo dormía, puse ese pensamiento a un lado con mucho cuidado. Miré el recibo otra vez. Ya sabe cómo es tu voz. Tiempo pasado. Ya terminado. Ya listo. Había escrito eso hace 5 días. Lo que significaba que hace 5 días, entendí algo que ya no recordaba haber entendido. Pero esa ni siquiera fue la parte que me asustó. Lo que me asustó llegó más tarde esa misma noche. Dejé el teléfono en el sillón. Fui a la cocina. Serví agua. Me paré junto a la ventana y miré la calle vacía abajo. Bebí despacio. Volví al sillón. Me senté. Esperé, aunque no hubiera podido decirte que el departamento se sentía diferente esa noche. Misma temperatura. Mismos sonidos. Todo igual. Pero la calidad del aire había cambiado. Como si algo hubiera entrado y se hubiera puesto cómodo. Como si el espacio ya no fuera solo mío. Me senté en el sillón con todas las luces encendidas. Como a la 1 de la mañana la lámpara cerca de la ventana se atenuó. No se apagó. Solo menos luz. Como si la energía hubiera bajado un segundo. La miré. Se estabilizó. 1:30 de la mañana. La pantalla de mi teléfono se iluminó en el cojín junto a mí. Sin notificación. Solo la pantalla despertándose sola. Lo agarré. El registro de llamadas estaba abierto. La entrada más reciente hasta arriba. Una llamada hecha 11 minutos atrás. A la 1:19 de la mañana. Desde mi número. A mi número. Duración, 1 minuto con 53 segundos. Me quedé mirando eso. Entré a la carpeta de buzón de voz. Un mensaje nuevo. Dejado a la 1:19 de la mañana. Presioné reproducir. Mi propia voz. Calmada. Plana. El tono exacto que uso cuando me dejo recordatorios a mí mismo. Deja de intentar entenderlo. Así no funciona esto. Ya sabe dónde estás. Yo intenté irme. Una pausa. Tú también lo vas a intentar. Luego nada. Dejé el teléfono. Lo agarré. Llamé a mi hermana. Sin señal. Llamé a un amigo. Sin señal. Barras completas. Sin señal. Caminé hacia la puerta principal. Giré el manubrio. La abrí. El pasillo afuera estaba completamente oscuro. Todos los pisos. La luz de emergencia al fondo estaba apagada. Solo un largo corredor oscuro que no llevaba a ningún lado. Desde el fondo de la escalera, en algún lugar muy abajo. Mi teléfono sonó en mi mano. Número privado. Retrocedí adentro. Cerré la puerta. Puse mi espalda contra ella. El teléfono sonó. Una vez.
2 veces. 3 veces. Luego paró. Silencio completo. No podía escuchar las tuberías. No podía escuchar el refrigerador. No podía escuchar la calle. Solo mi propia respiración. Lenta. Superficial. Exactamente como la respiración de la llamada. 2:44 de la mañana. Mi teléfono se iluminó. Número privado. Me senté en el borde de la cama. Teléfono en ambas manos. Pantalla iluminando mi cara en el cuarto oscuro. No contesté. Lo vi sonar. 1 vez. 2 veces. Y entonces, desde la cocina. Mi propia voz. No del teléfono. No grabada. No por una bocina. Desde la cocina. En la oscuridad. A la mitad de una oración. Como retomando una conversación que ya estaba pasando. Debiste haber contestado. Tranquila. Calmada. Exactamente mi tono. Exactamente mi cansancio. El teléfono dejó de sonar. Me quedé completamente quieto. No me giré hacia la cocina. No me moví. Solo me quedé sentado ahí con el teléfono en las manos y respiré. Y desde la cocina, nada. Solo silencio sentado donde una voz había estado. Me fui antes del amanecer. Una maleta. No miré hacia la cocina. Bajé 4 tramos de escaleras. Salí a la calle fría. Caminé. Sin saber a dónde. Solo caminé. Cuando pude pensar con claridad, cuando el frío y la distancia ayudaron, me senté en una banca y repasé todo. El recibo. Las llamadas. El buzón de voz. Ya sabe cómo es tu voz. Escribí eso hace 5 días. En los minutos que no recordaba. Cuando todavía sabía lo que estaba pasando. Y pensé en lo que realmente es una voz. No solo el sonido. El patrón debajo de él. La pausa específica que haces entre oraciones. La profundidad exacta de tu respiración cuando estás calmado. El ligero cambio en tu exhalación cuando tienes miedo. Cómo suena tu garganta a las 2 de la mañana cuando has estado solo toda la noche. Esos 22 minutos de llamadas que no recordaba. Yo no estaba hablando por teléfono con alguien. Algo estaba hablando por teléfono conmigo. Escuchando. Grabando. Construyendo un retrato completo de mi voz desde adentro hacia afuera. Y las llamadas a mi hermana, donde ella solo escuchó respiración, eso no era yo. Era eso. Practicando. Usando mi teléfono. Mis contactos. Probando lo que había aprendido. Y el buzón de voz. Yo intenté irme. Tú también lo vas a intentar. No había construido una advertencia. Había ensamblado una oración a partir de piezas. Mis palabras. Mis pausas. Mi forma exacta de hablar, cosidas juntas en algo que yo nunca había dicho realmente. Me había aprendido lo suficiente como para hablar como yo. Para decir cosas con mi voz que yo nunca había dicho. Y luego pensé en algo más. Esa primera llamada en el registro. La que había pasado por alto al principio. 9 días antes de la llamada de las 2:44 de la mañana. 6 minutos de duración. Había asumido que la contesté dormido.
Pero una semana después estaba revisando la configuración de mi teléfono y encontré algo. Una grabación. 6 minutos. Guardada automáticamente. Presioné reproducir. Silencio los primeros 30 segundos. Luego mi respiración. Dormido. Profunda y lenta y completamente inconsciente. Y debajo de ella, muy tenue, algo más respirando. Un ritmo ligeramente diferente. Aprendiendo el mío. Esa llamada no fue como me encontró. Esa llamada fue como se presentó. Había estado en ese departamento mucho antes de la primera llamada que recordaba. Mucho antes de la mancha húmeda en el piso. Mucho antes del gabinete que quedó abierto. Mucho antes de todo. Las llamadas no fueron el principio. Las llamadas fueron el final de un proceso por el que dormí completamente. Tiré mi teléfono esa mañana. Teléfono nuevo. Número nuevo. Solo mi hermana lo tiene. Me quedé con ella 3 semanas. Dormí. Comí. Empecé a sentirme yo mismo otra vez. El martes pasado me mudé a un lugar nuevo. Edificio diferente. Colonia diferente. 3er piso. Chapas nuevas en todo. La primera noche estuvo bien. La segunda noche estuvo bien. Anoche me desperté a las 2:40 de la mañana. Sin razón. Solo, despierto. Ojos abiertos. Mirando el techo. Me quedé quieto. No revisé el teléfono. No me moví. A las 2:44 exactamente, lo escuché. Desde el rincón del cuarto nuevo. Mi propia respiración. No de mí. Del rincón. Lenta. Superficial. Paciente. Como algo que había estado esperándome tranquilamente a que llegara. Como si nunca hubiera necesitado el teléfono para nada. Como si el teléfono solo hubiera sido su forma de saludar.